Nos acompañan hoy en la tarde el licenciado Orlando Fabricio Sánchez Beristain. Él es licenciado en filosofía por la escuela, por el colegio, bueno, por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado temas relacionados con la ética y también colabora en la DELEFIL, de la Facultad de Filosofía y Letras, y trabaja temas relacionados con desarrollo humano. Le damos la bienvenida y agradecemos también la presencia del doctor José Luis Palacio y de los diferentes profesores administrativos y alumnos que se van integrando a esta plática. Buenas tardes y el Zoom es tuyo en este momento, Orlando. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, doctor José Luis Palacio, a todos los presentes, estudiantes y profesores. Muy buenas tardes. Me permito compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí reunidos para tratar el tema de la ética en la vida cotidiana y profesional. Yo quiero darle particularmente un enfoque hacia el desarrollo ético y tecnológico entendido directamente como la capacidad de tener y desarrollar instrumentos y procedimientos para elaborar y producir conocimiento y materia también. Yo quisiera de antemano decir que más que una exposición, me gustaría que esto fuera una interacción, así que siéntanse totalmente libres de poner en el chat preguntas para responder aún cuando estemos exponiendo y para que esto sea más dinámico y poder responder y abordar con mayor profundidad este tema que nos convoca hoy. Quisiera hacer una breve presentación de lo que se va a abordar. Primero que nada, hacer una genealogía, ¿no? Un origen, una historia de cómo surge la ética y cómo, después de su surgimiento y su establecimiento como una disciplina formal, sus parámetros, porque los parámetros son muy importantes para ver cómo se va a desenvolver. Después, haciendo un ligero spoiler, estos parámetros que son el bien y el mal, yo los quiero tratar como absolutos, como si de verdad existe su posibilidad de existencia última y dada, preestablecida. Y justo pasar con esto a preguntarnos si las ideas éticas son preestablecidas o se pueden realmente construir, cambiar, destruir también. Y por lo mismo pasar a los distintos tipos de ética que puede haber. La ética no es una ley, sino un conjunto de diversos paradigmas. Esta es mi propuesta directamente. Y título de lo que yo vengo manejando es una ética relativista, que nos lleva y nos trata de orientar hacia una postura que yo denominé en este caso actuar desde el presente. Muy bien, entonces comencemos. Pues justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética? Hoy día la ética tiene muchas acepciones. La acepción más común, pues que es la ética, es hacer lo que está bien. Esta es como ha llegado a nuestros días, después de distintos avatares. Hoy tenemos esa acepción muy simple y hasta cierto punto muy superficial. Primero que nada, la ética viene de un vocablo griego, que es ethikos. Y este vocablo está dividido en dos cuestiones muy curiosas. Uno, la palabra ethos, que ethos es práctica, costumbre, el aprendimiento de los hábitos, tanto sociales como individuales. Eso es un ethos. El ethos es el comportamiento que tienes en tu día a día. Y curiosamente el sufijo ikos, que es relativo a los comportamientos que desarrollas durante tu vida o tu día. Entonces, en el sentido más básico, la ética es la manera en cómo nos comportamos, sin agregarle todavía juicios de valor, como lo sería el que esté bien o el que esté mal. La ética en el sentido más básico es el comportamiento que tenemos. Ahora bien, después de que
Esto surge en el siglo V y se va desarrollando en los periodos de apogeo de la Grecia antigua, particularmente en Atenas, con el tratamiento que le da principalmente Platón y Aristóteles, formalizando el concepto de ética. Bueno, se empieza a desarrollar un procedimiento, un método que toma por esenciales a los valores de bien y de mal para juzgar a las acciones, como éticas o no éticas. Entonces, la pregunta aquí, y es muy importante, y es una pregunta que se discute por toda la antigüedad, ¿qué es el bien? Muy compleja, primeramente, puede ser muy confusa o todo lo contrario. Podríamos aventurarnos a responder muy tajantemente, ¿no? El bien es lo que está bien. Hemos escuchado esta respuesta, al menos yo la he escuchado, es una respuesta muy común. El bien no tiene una acepción clara como un concepto, sino que siempre está determinado como a las acciones, acciones buenas y acciones malas. En este caso, les voy a poner un ejemplo. Estaría bien respetar a la autoridad, por ejemplo, a tus padres. Cuando uno respeta la autoridad de los padres, uno está actuando bien. Eso es la manera en cómo comúnmente lo hemos conocido y culturalmente lo creemos. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué pasaría si tu padre te pide que golpees a alguien sin razón alguna? Por un lado, estaríamos teniendo el, el comando del bien en tanto respetar la autoridad de los padres, pero por otro lado chocaríamos con el tener que golpear a alguien que culturalmente, colectivamente y hasta por sentido común es algo que nos parece malo. Estaríamos chocando y entonces, ¿cómo estaríamos obrando bien? ¿Respetando la autoridad de nuestro padre o respetando la libertad de alguien más? Entonces aquí es como lo que trato de evidenciar es que el bien, en tanto que valor preestablecido como una ley, como algo que está en un libro, no se puede aplicar y de hecho no se aplica de la misma manera dependiendo de las circunstancias. Entonces, si, por ejemplo, respetar la opinión es algo que consideramos bueno. Sin embargo, cuando la opinión trae consigo, por ejemplo, discursos de odio, discursos fascistas, por ejemplo, entonces respetar la opinión y no criticarla o no enjuiciarla directamente, pues sería de alguna u otra manera como respetar el que pueda surgir el fascismo, ¿no? Ah, bueno, dejemos que este tipo sea fascista porque lo bueno es respetar. Y entonces estaríamos teniendo un problema porque si estas personas crecen en sus discursos de odio, después se van a materializar como actos que van a dañar la armonía de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo bueno? Yo les pregunto, ¿lo que está bien en todo momento y toda circunstancia? Por los ejemplos que les acabo de poner. Este mismo tratamiento se lo daremos al mal, que aquí se hace mucho más visible. Al menos este ejemplo me gusta mucho y es uno que uso constantemente. El mal, por ejemplo, diríamos, es romperse una pierna. ¿Quién quisiera tener una pierna rota? Nadie, ¿no? Ciertamente ni por el dolor ni por la incapacidad. Pero supongamos una circunstancia particular, y esta es una palabra que vamos a ir llevando, que nos va a ir acompañando, la palabra circunstancia, o en plural, circunstancias. ¿Qué pasaría si estamos en 1914, somos jóvenes ingleses que están y que han dado ya su servicio y estalla la guerra? Nos empiezan a estar reclutando a los jóvenes que ya hicieron el servicio, a los que no, los empiezan también a introducir, pero resulta que debido a que nos rompimos una pierna, no somos tomados en cuenta para ir a combatir a las trincheras y posiblemente morir. En este caso, siendo el soldado afortunado, el joven soldado aparte afortunado, que se rompió la pierna, diríamos, qué bueno, siendo yo ese soldado, por ejemplo, qué bueno que me rompí la pierna. Claro, si sacáramos del contexto esa frase y la pusiéramos en una circunstancia común y corriente y yo dijera, qué bueno que me rompí la pierna y de pura casualidad estuviera por ahí un psiquiatra, pues seguro me diría, llévenselo por favor, porque está diciendo un disparate.
Entonces, lo que quiero visibilizar aquí, pues es que dependiendo el cómo estemos, en dónde estemos plantados y cómo estemos plantados, el bien o el mal van a ser una u otra cosa. Y curiosamente, lo que puede ser malo en una circunstancia va a ser bueno en otra. Esto para evidenciar esa tradición de la ética que busca poner valores preestablecidos, valores que ya vienen de facto, que son probablemente, o dicho de otra manera, innatos, a todas las circunstancias. Como decir, todas las veces es malo hacer esta acción, en comillas, romperse la pierna, por ejemplo. Todas las veces es malo. Pero verdaderamente todas las veces es malo una acción. Podemos juzgar indiscriminadamente del contexto las acciones que tenemos. Por ejemplo, hoy día consideramos un disparate hablar del terraplanismo, cuando y hay un movimiento en auge que lo hace. Sin embargo, si estuviéramos en el 1215, entonces, bueno, hablar del terraplanismo sería una cosa completamente normal. Y tocar temas que traten de figurar lo contrario sería verdaderamente un disparate. ¿Qué está diciendo? ¿Que la Tierra es redonda en 1215? Oye, este tipo está de cuidado. Entonces, bueno, una vez más, aquí podemos ver cómo cambian las circunstancias. Por otro lado, en la ética pensamos, y gracias a esta relatividad, pensamos tanto en individuo como en sociedad. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que los demás hacen. Y que el bien y el mal sean relativos significa que entonces, como es relativo, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo ejercer mi libertad a diestra y siniestra. Esa es la pregunta. Porque por otro lado está lo que llamamos, y hemos vivido a través de la historia, como sociedad, cultura, colectivo. ¿Cómo y hasta qué punto la libertad de mis acciones, de mi ethos, mis hábitos de comportamiento, chocan, se relacionan, se armonizan con los de los demás? ¿Cómo formamos una sociedad? Y entonces surge la pregunta por la libertad. ¿Tenemos que ceder de nuestro ethos, de nuestra libertad, para poder estar en comunión con los demás? Claramente, Rousseau y Hobbes dirían, sí, tienes que ceder tu voluntad. Entre algunos dirían, uno diría una mínima parte de tu voluntad, o tienes que ceder gran parte de tu voluntad para que pueda funcionar la sociedad. No puedes ir haciendo ahí lo que tú quieras. Y así ha sido como hemos construido nuestras sociedades. El hecho de que aceptemos leyes que son creaciones humanas, acuerdos humanos para comportarnos de determinada manera, nos coarta de hacer eso que acordamos no hacer. Entonces estamos cediendo nuestra libertad de hacerlo aun cuando quisiéramos. No lo hacemos. Voy a la tienda y veo una Coca-Cola de vidrio y no puedo simplemente agarrar y llevármela, aunque puedo, físicamente hablando. Decido no hacerlo porque estoy honrando constantemente los acuerdos que humanos en la historia, detrás de nuestro tiempo, acordaron que no lo haríamos. Y yo sigo honrando y respetando eso. Y aquí yo les hago otra pregunta. ¿Las leyes surgen por un conocimiento previo? ¿Traemos la noción de las leyes o será que las construimos según nuestras circunstancias? Construimos, si tenemos estas circunstancias, por ejemplo, en la Europa del siglo XV, una sociedad con feudos, estratificada, construimos leyes que van en función de eso. Por ejemplo, que una persona del vulgo no va a poder de ninguna manera obtener un título nobiliario porque su nacimiento y su origen no le emparentan con ningún tipo de estatus noble. Eso es una ley que, por el contrario, en otras latitudes, como Asia, en la misma fecha, aunque también existían sociedades estratificadas, dinastías, el crecimiento podía darse.
Y estamos hablando de el crecimiento en el sentido del estatus. Una persona que nacía en un lugar no tan agraciado, económicamente hablando y socialmente, podía, en labor de guerrero, por ejemplo, convertirse en tener un alto estatus en la sociedad. Estamos hablando de tiempos similares y sin embargo las condiciones que había en un lugar y en otro hacen que las leyes, aunque las dos son leyes, códigos morales, sean distintos. Una vez más, no solamente el que tengamos un contacto con los demás va a determinar que tengamos ciertas leyes, ciertos acuerdos, sino qué tipo de contacto tenemos con los demás van a ser lo que promulguen las leyes. Hoy día el tipo de contacto, por poner un ejemplo muy claro, hoy el día el tipo de contacto que se tiene entre los géneros es totalmente distinto al que se tenía 100 años. Y el reflejo está primeramente en las leyes, en los cambios a la Constitución, a las reformas. Todo eso es resultado de la manera en cómo nos posicionamos frente al mundo, tanto como individuos como en acuerdo colectivo. Entonces, por un lado, está lo que yo quiero, por otro lado está lo que queremos como sociedad. Eso pareciera una decisión que no pueden combinar. Pero entonces, si volvemos a este punto del el relativismo del bien y el mal, el relativismo de lo que yo puedo hacer y de lo que los demás me permiten hacer, ¿dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda mi libertad? ¿Es relativa a qué? Y esta es la pregunta. Hay muchas éticas. Uno puede ser ético en tanto haga ciertas cosas, mientras que el otro si hace cosas contrarias no es ético. O los dos, o dos personas con hábitos totalmente distintos, podemos decirnos éticos. Esa es la pregunta. ¿Es relativo o es absoluto? Solo si haces estas cosas, si sigues estas normas, vas a ser ético. Bueno, si hablamos de que el bien depende de las circunstancias y de que las sociedades y sus leyes dependen del entorno y de la relación que tienen los unos con los otros, entonces yo les quisiera proponer aquí que la ética no solamente es una, no hay una ética, esa es la ética, sino que la ética es el resultado de un conjunto de diversos paradigmas. La noción de paradigma aquí es muy importante, porque un paradigma se identifica particularmente por no darse como una representación directa del hecho. Un paradigma es reconociendo los límites, una interpretación de aquello que se llama hecho. Y, por ejemplo, se podría hablar de las distintas teorías que ha habido a lo largo de la historia para explicar distintos fenómenos. Por ejemplo, el éter y la gravedad tienen una historia ahí muy interesante. Eran distintos paradigmas. Hoy podríamos decir, la gravedad es lo cierto. En su momento dijeron, el éter es lo cierto. Pero verdaderamente es lo cierto, si lo cierto, como lo del bien y como el mal, pueden llegar a ser relativos. Entonces, lo podremos llamar el paradigma del éter, el paradigma de la gravedad. Según ciertos valores y ciertas aproximaciones, se obtienen ciertos resultados. Y en la medida en la que son coherentes, surge el paradigma, surge la teoría. Pero podríamos llamar a eso entera, innatamente cierto. Esa es la cuestión. La ética tiene que ver también mucho con el cuestionamiento de mi conducta. Porque el etos básico, como ya lo mencionamos, es tu conducta. Pero la forma ética, la forma de conciencia humana, surge cuando yo me pregunto qué es lo que estoy haciendo. Y aquí una frase muy importante, porque este hombre era un filósofo antiguo llamado Heráclito del siglo V, uno de los primeros considerados así filósofos de la antigüedad. Tiene un fragmento 86, que dice ethos anthropos daimon. El carácter es para el hombre su destino. Lo que haces es en lo que te vas a convertir. Es algo muy simple a primera vista. Y sin embargo, en la medida de nuestra cotidianidad, si
nos pusiéramos verdaderamente serios al respecto de esta frase, cada pequeño acto que hagas durante tu día realmente está forjando lo que eres. Y en este caso ya no hay una distinción de lo que podría ser tu vida en el trabajo y tu vida personal. Porque no estamos juzgando las cosas por el acto en sí mismo, sino por el ambiente en el que se desarrollan. Entonces, lo que hagas no importa tanto cómo lo hagas, perdón, no importa tanto lo que hagas, sino cómo lo haces. Cómo lo haces es lo que va a determinar tu formación, tu carácter ético, el cómo estás haciendo las cosas. Y la pregunta también por, ¿sabes qué estás haciendo? Por ejemplo, si yo me pregunto qué estoy haciendo, tengo que entrar en un proceso de introspección. Tengo que verme a mí mismo. Ya no puedo o no debería de estar viendo en este caso comúnmente, podríamos poner un ejemplo, ver a los demás. Yo veo que esta persona se comporta de esta manera, es así, no sé, inventa cosas, dice mentiras. Yo veo que mi vecino todo el tiempo está tirando la basura afuera de la calle. Es válido ver a las personas desde un punto de vista de sus comportamientos, pero eso nos compele directamente para alcanzar un estadio ético, llevar todo ese cuestionamiento hacia nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Podríamos decir. Y en el caso, por ejemplo, la vida estudiantil es muy característica en este sentido. La vida en nuestra juventud marca, y no se acaba, pero aquí es muy visible, marca mucho por esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy repitiendo las estructuras que me dieron? Es válido hacerlo. Sin embargo, ¿estoy consciente de que lo estoy haciendo? ¿Estoy repitiendo lo que me habían dicho mis padres y lo que ellos les dijeron y lo que ellos, sus abuelos, les fue dicho? ¿Estoy repitiendo constantemente los patrones de la sociedad? ¿Estoy naciendo, creciendo, alimentándome, posiblemente reproduciéndome y estoy esperando mi muerte? El punto, una vez más, por las circunstancias, no es si lo estoy haciendo, sino si sé que lo estoy haciendo, si soy consciente de lo que estoy haciendo, si soy consciente de mis circunstancias, no de mis actos, sino de las circunstancias de mis actos. Y aquí viene la pregunta. Les voy a poner un ejemplo. Comerse una manzana es algo muy bueno. Una manzana al día mantiene lejos al doctor, es el dicho, ¿no? En inglés, an apple a day, keep the doctors away. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si yo me como 7 manzanas de una sentada? Ciertamente algo va a suceder dentro de mí. Algo que quizá no pueda ser experimentado como placentero. Y en términos médicos, técnicos, quizá ni siquiera como saludable. A lo que me refiero aquí no es tanto a la acción, sino a la medida de la acción que yo hago. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Después de la pregunta del por qué las hago y qué hago, viene cómo lo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro aquí es el alcohol. La cerveza, el tequila, el whisky, distintos hay. ¿Tomar alcohol es malo? Bueno, la respuesta, como lo habíamos visto en la tradición superficial, sería sí, tomar alcohol es malísimo. Pero la respuesta es desde un punto de vista crítico, donde reconocemos, ¿no?, lo relativo que pueden ser nuestros valores y cambiantes, pues sería decir, primero, ¿qué estoy tomando, no? ¿Por qué lo estoy tomando? Estoy tomando porque quiero saborearlo, porque me produce un efecto placentero, porque me ayuda a inhibir los nervios. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Porque veo a los demás hacerlo y yo quiero hacerlo porque quiero encajar? Y entonces uno puede ser mucho más consciente de por qué está haciendo las cosas. Si te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, si yo lo quiero hacer por imitar a los demás, entonces ya al verlo directamente, como que esas ganas que yo tenía de hacer algo, en este caso tal vez tomar una copa,
se pierden. O yo mismo puedo decir, ah, sí, quiero encajar. Yo veo que quiero encajar y conscientemente decido hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Diríamos que tomar alcohol es malo? Sí, pero ¿qué tal si, como la tradición europea lo suele hacer, como el Mediterráneo, tomar una copa de vino una vez a la semana, por poner un ejemplo? Bueno, diríamos que una copa de vino una vez a la semana nos estaría encaminando a la muerte. Pues difícilmente lo creeríamos, más si consideramos, como se ha hecho, las propiedades que puede llegar a tener una copa de vino a la semana, ¿no? En el sentido arterial de la circulación, esta parte del resveratrol en el vino y cómo puede llegar a estimular los antioxidantes del cuerpo. Todo por poner un ejemplo. Entonces, como diría Albert Hoffman, el creador de una sustancia y de varias muy importantes, pero una particularmente que causó mucho revuelo en la década de los 60, fue la dietilamina de ácido lisérgico, el LSD. Entonces, la, la propuesta que nos está haciendo aquí es de corte también antiguo, de la filosofía antigua. La diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico son la dosis. Tomarte más aspirinas de las recomendadas puede causarte serios problemas. Con muchos medicamentos en general, tomar un poquito de más te puede matar. Entonces, ¿tomar medicamentos es malo? No. ¿Es bueno? Pues tampoco. Depende de las circunstancias si eso va a generarnos un resultado positivo o negativo. Si va a ser, dicho de otra forma, bueno o malo. ¿Son buenas per se? No. ¿Son malas per se? Tampoco. Si yo me tomo, por ejemplo, una aspirina en un dolor de cabeza y me lo calma, entonces diría, ok, esto me ha ayudado. Si tengo que estar tomando melatonina todas las noches para poder dormir, entonces diría que soy un adicto. Si estoy yendo, no sé, a Oaxaca a comer hongos y de repente me como 15 o una dosis que no es y me muero, bueno, técnicamente fue malo comer hongos, pero si me como uno o dos, entonces de repente recuerdo en mi niñez que mi papá me trataba muy mal, pero que no fue su culpa porque él sí había sido educado y de repente puedo sanar ese trauma. Bueno, entonces diría, la ingesta de hongos me ha ayudado en algo, ha sido bueno. Entonces, ¿cómo hago las cosas? Importa más de qué hago para la definición de una ética, de un ser ético. Y en este caso se llama la propuesta una ética relativista. ¿Por qué? Porque, claro, estamos apelando a lo relativo de las situaciones y, sin embargo, no descartamos la posibilidad de llegar a tener una ética. Y el principio motor para la ética relativista es la idea de que todo fluye. Panta rey, dijo Heráclito, nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. Porque la idea es muy bonita. El río constantemente está fluyendo, entonces el agua en el que te metiste y te mojaste ya no va a ser la misma porque ya se fue. Ha llegado otra nueva. Estamos en un constante proceso, en un continuo devenir. Si nos apegáramos a esta idea, pues tendríamos que las ideas éticas cambian. No se pueden permanecer igual. No podemos permanecer con el código de Hammurabi. De hecho, no lo hemos hecho y esto es un ejemplo. Esto ejemplifica muy bien. El código de Hammurabi sirvió para una época, pero hoy día el código de Hammurabi pues es ciertamente inservible porque es muy rudimentario. No podríamos hacer, si se llevó mi cuchara, mi compañero, yo voy y me llevo su cuchara, bueno, estaríamos actuando de una manera muy rudimentaria para todo lo que hemos desarrollado como sociedad. Y esta es a propósito del desarrollo tecnológico. Entendemos la tecnología hoy día como desarrollar aparatos, máquinas, instrumentos, pero el sentido básico de la tecnología es desarrollar métodos y técnicas para producir.
un conocimiento, un objeto, una maquinaria. ¿La ética puede ser una tecnología? Lo es. La ética es una tecnología porque nos ayuda a obtener un conocimiento de nosotros mismos. En este caso, el desarrollo ético y tecnológico ha tenido un cisma. Hoy día tenemos al acelerador de partículas en Ginebra y sin embargo estamos a punto de tener una guerra en Europa del Norte. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué si tenemos la posibilidad hoy día de colonizar Marte, por qué seguimos constantemente teniendo problemas para desarrollar nuestra vida interna? Y en este sentido, es muy clásico la pregunta por la felicidad, entendida como la capacidad de sentirse pleno con uno mismo. Porque claro, para unos la felicidad puede ser, para el carpintero, la felicidad es disfrutar su carpintería. Para el futbolista es disfrutar, sentirse pleno con lo que hace. No podemos, una vez más, tratar a la felicidad como absolutos. La ética no es una ley que aplique uniformemente para todos los casos. La ética es una tecnología en constante desarrollo que se adapta a las circunstancias que estamos viviendo. Y sí, si la ética es una tecnología, estamos diciendo actualmente que es una tecnología bastante atrasada, porque no está a la par del desarrollo tecnológico. Y eso nos genera muchos problemas. El que la ciencia pueda estar al servicio del armamento de guerra es un ejemplo de que también la ciencia, el proceder científico en ocasiones puede ser tergiversado por el interés político. Y eso significa que hay una separación entre el proceder ético individual y el proceder ético en la práctica profesional, que en este caso la práctica profesional la encarna, por poner el ejemplo, el proceder científico. Hay un cisma. ¿Por qué hay un cisma? ¿Por qué tendemos a hacer esta distinción entre lo que hacemos dentro de nuestra práctica profesional y nuestra vida cotidiana? ¿Hay verdaderamente una barrera ahí? Abro esta pregunta. ¿Los actos que cometemos en nuestro trabajo tienen menor repercusión que los que cometemos en nuestra vida cotidiana? Si yo tengo una vida en mi casa insatisfactoria, difícilmente voy a poder lograr tener un éxito a mi nivel profesional, porque simplemente no voy a poder tener la fuerza, la energía o la disposición para desarrollarlo. Es importante que en este caso la vida cotidiana vista como el día a día de ti mismo, el día a día del conocimiento interior, de la introspección de mis acciones, repercuta en todo lo que yo hago, en cualquier esfera en la que yo me muevo. En este caso, la esfera profesional. Entonces, todo fluye. ¿Qué significa? Nada permanece igual. No me puedo o puedo apegarme a ciertas ideas. Pero ¿qué pasa si esas ideas ya no me son funcionales? Apegarme a ellas me va a producir, ¿qué me va a producir? Sufrimiento. Apegarme a ideas que no me están resolviendo nada en la vida produce sufrimiento. ¿Por qué? Como un río, cuando se le pone, como los castores que hacen sus presas, o cuando el agua no puede circular, se genera un estancamiento. Y en el estancamiento pues, suceden ciertos procesos de putrefacción. Entonces, ¿qué pasa con mi vida cuando yo me guardo y me cierro al cambio? Pues se produce un proceso de estancamiento y de putrefacción, que en términos anímicos se puede traducir tan sencillo como insatisfacción, sufrimiento. Entonces, es loable preguntarnos, y por decirlo de otra manera necesaria, cuestionarnos a nosotros mismos.
para poder tener un mejor conocimiento de la sociedad. Yo puse esta imagen aquí del puente porque a mí se me hace muy simbólica. Cuando vamos en un camino, el que sea que elijamos, estamos pensando que vamos a llegar a un fin, que vamos a llegar a un lugar. Y que, de hecho, el fin de estar transitando por ese camino es llegar a ese lugar. No importa, o si nos ponemos en la idea de una ética absoluta, no va a importar mucho el trayecto. Solo importa llegar al lugar. Importan aquí las metas y los objetivos, pero no importa cómo lleguemos a ellos. Si llegamos casi suicidándonos, pero cumplimos con el objetivo, si llegamos a base de traiciones, de lágrimas, de tardes muy oscuras, y cumplimos con el objetivo, entonces está bien. La pregunta aquí una vez más, ¿está bien haber llegado así? Y esta imagen lo representa muy bien. Tú estás yendo hacia un lugar que, pues, básicamente no tiene un espacio fijo, sino que está en constante movimiento. Los lugares no existen per se. Uno podría ir a un terreno baldío y empezar a traer materiales, construir, hacer edificios, hacer canales para surcos a la tierra, para hacer un huerto. Y al cabo de cierto tiempo y de trabajo, uno va a encontrar que en ese terreno que le podríamos haber llamado la nada, el baldío, está inexistente en ese sentido, no tiene una forma, no tiene un lugar, no es un lugar, sino es parte de la nada. Entonces, de repente, lo podríamos construir, transformar en una villa. Y diríamos, ah, ok, ahora se va a llamar la Villa del Carbón, por poner un ejemplo. La ciudad universitaria. Hemos construido lugares en el que nuestras acciones y la dosificación de nuestras acciones construyen lo que hoy llamamos proyecto de universidad. Y se apega a un proyecto de nación. Pero hace muchos años, esto solo era un terreno, una reserva también, pero en términos burdos, un terreno baldío. Lo que le da la constitución de un lugar real no es la materia en sí misma, sino el hecho y el trabajo y el movimiento que se le dio a ese lugar para crearlo como una institución. Entonces, a cualquier lugar que vayamos, no existe per se como un lugar ni como un fin, sino es la medida en cómo lo tomamos, cómo lo moldeamos, cómo lo transformamos, lo que le va a dar lo que le va a dar el significado o la realidad a ese lugar. Nuestras acciones y la medida de nuestras acciones van a transformar ese lugar. Entonces, el cuestionamiento de lo que estamos haciendo es muy importante. Es muy importante para la ética y en el sentido de la relatividad de la ética según las circunstancias, es mucho más importante cuestionarlas constantemente. Y la pregunta por autonomacia en la filosofía desde el punto de vista antiguo, que es donde yo me especializo, la filosofía antigua y cómo sus procederes, sus tecnologías de éticas llevaban a un desenvolvimiento del ser. Y la pregunta por autonomacia aquí es, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿Qué somos? Somos un cuerpo, somos una mente, somos unos pensamientos, somos unos estatutos, somos lo que nos dijeron nuestros padres que éramos. A mí me llamaron Orlando por 25 años. Escribieron mi nombre en un papel que se quedó guardado en un archivo gigante donde están muchos otros papeles con el nombre de otras personas. Y de repente yo soy Orlando. Yo soy el nombre que me dieron, que me repitieron hasta que yo empecé a decírselo a otras personas. ¿Qué pasaría si de repente alguien llegara y me dijera, oye, pero ahora tú te vas a llamar Gerardo?
Pues debido al hecho de que yo he sido entrenado para identificarme con el nombre que me dieron, seguramente yo diría, discúlpame, pero a mí no me vas a venir a llamar Gerardo. Yo me llamo Orlando, porque pienso que mi nombre es real y no que, y se me olvida que fue una construcción que me dieron. Claro, sirve para tener funcionamientos en la sociedad. No voy a ir a la tienda y me voy a decir, hola, yo me llamo Orlando y al día siguiente voy a ir Julio y de repente me llamo Gerardo, porque entonces voy a crear un caos. Tiene un funcionamiento social, todas las reglas y las normas que estructuramos. El dinero, tengo que pagar, tengo que comprar cosas con dinero, ciertamente, pero yo soy el dinero que tengo, es la pregunta. Yo soy el nombre que me dieron, yo soy la educación que me dieron, son mis herramientas en todo caso, son como aditamentos que tengo aquí, mi nombre, mi educación, o eso es lo que verdaderamente conforma mi persona. Porque en dado caso, la muerte siempre es un gran catalizador de esta pregunta. Cuando me muero, pues mi materia se ha quedado, mis cosas se han quedado, entonces eso era lo que conformaba mi ser. Esa es una pregunta muy importante, principalmente no para encontrar una respuesta, justamente no volver al absoluto, no volver a lo fijo, a lo que siempre va a ser de tal y cual forma. No me pregunto quién soy para realmente responderme quién soy. Yo pregunto quién soy para poder ver qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Yo pregunto quién soy para poder ver cómo está mi vida. Yo pregunto quién soy para, por ejemplo, si tengo un coche que me gusta mucho, es mi coche, y yo me identifico tanto con él, ¿no? Yo puedo decir, yo soy mi coche y mis cosas. Es muy válido. Pero ¿qué pasaría si en un momento dado, por cuestiones materiales inciertas, pantas rey, fluidas de la vida, cambiantes, mi coche es aplastado, mis bienes materiales me son despojados? Yo ya no soy nada, he dejado de ser, pero sigo vivo. ¿Qué pasa ahí? Mi ser entonces no era mi materia, mis posesiones materiales. ¿Por qué me han sido despojadas? Y bueno, yo aquí sigo. ¿Qué pasa conmigo entonces? Por otro lado, la pregunta ¿a dónde voy? No responde directamente por el lugar en el que me estoy conduciendo, sino por los pasos que estoy tomando para llegar a donde quiero llegar. Yo quiero ser un médico. Ok, yo me pregunto, ¿por qué quiero ser un médico? Porque mi papá fue médico y mi abuelo también fue médico. Entonces, yo quiero o yo tengo, muy importante, que seguir la tradición. Entonces voy hacia el título de la medicina. ¿Y cómo voy a ir hacia allá? Voy a ir por un genuino interés y curiosidad sobre la anatomía humana, sobre la estructura orgánica de las cosas, porque siempre que veía un animalito muerto ahí me ponía a verlo, a abrirlo, o porque quizá siempre teniéndole mucho pavor a la sangre, me desmayaba cada vez que la veía y sin embargo la traición y el imperativo categórico de la tradición familiar de médicos en mi familia es tan fuerte que yo me siento compelido a ser un médico. ¿Cómo voy a llegar allá? Voy a llegar siendo un médico brillante, un médico que realmente logró aprender las cosas que aprende un médico y que sin embargo siente que no se satisface con lo que hace y que tal vez si en algún momento hace una especialidad, de pronto ahí sí se va a sentir bien. Que tal vez si de pronto se va a otro país, ahí sí se va a sentir bien. ¿A dónde voy a ir y si voy a llegar a ese lugar? ¿Y qué pasa si llego y no me siento bien? Si no me siento satisfecho conmigo mismo. ¿A dónde estoy yendo realmente? Estoy dando vueltas en círculos, pensando que estoy yendo a un lugar y que cuando llego, ese lugar ya se fue. Me siento triste, aunque tenga mi maestría, pero yo pensé que con mi maestría yo iba a estar bien. Entonces, cabe preguntarse una vez más, ¿no? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y una vez más, ¿cómo estoy yendo? ¿Cómo estoy yendo?
Y aquí le vamos a dar una mayor profundidad. Si acordamos ya la relatividad de la ética y el reconocimiento de las circunstancias, según un cuestionamiento introspectivo, según las circunstancias yo me voy a preguntar qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí. Ya tengo la capacidad y la estoy desarrollando, la capacidad constante de poder cuestionarme mis actos y las consecuencias a donde me van a llevar mis actos, mi daimon, mi destino. Si yo me conduzco por esta vía, voy a llegar allá. Y tal vez yo no quiero ir realmente allá porque el trayecto va a ser muy insatisfactorio. Entonces, la afirmación de la libertad no es irrumpir sobre la libertad de otros, sino cuestionar mi propia libertad, mi propia autoridad. No solo es a dónde estoy yendo, pero una vez que me doy cuenta a dónde estoy yendo, me puedo preguntar, ¿quiero seguir aquí? ¿Quiero ir ahí? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde verdaderamente quiero ir? Y esto es resultado, y esto es un efecto de un proceso de autoconocimiento, de una ética relativista, donde la introspección y el cuestionamiento, hago hincapié en esto otra vez, donde el cuestionamiento de mis acciones, un cuestionamiento introspectivo como causa, va a generar la afirmación de mi propio ser. Y ese ser se afirma toda vez que pasado este proceso reflexivo, yo me pregunto y yo me doy la libertad de preguntarme a dónde quiero ir. ¿Me siento bien en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Qué condiciones me han llevado a hacer lo que estoy haciendo? ¿Quiero reafirmar esas condiciones o quiero vivir diferentes circunstancias? Una frase muy importante que una de las grandes mentes del siglo XX como Albert Einstein dijo: locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. No me gusta donde estoy y continuamente repito y reafirmo las condiciones que me han llevado a donde estoy. Ciertamente estoy atrapado en un círculo tóxico, en un círculo vicioso. ¿A dónde quiero ir realmente? ¿Y cómo voy a ir allá? El exceso es una vía. La abstinencia es otra. Estamos yendo desde un polo hacia otro. Por eso resaltar una vez más lo relativo. Ah, no, yo he tomado mucho. Ahora voy a hacer un abstemio rígido, completo. Entonces, yo realmente lo que estoy haciendo es pasar de un lugar a otro. Es como pasar una vez más. No, ya demasiado blanco, ¡fum! Me voy directamente a lo negro. ¿Dónde está la escala de colores, la escala de grises? ¿Dónde están los matices de nuestra vida? Lo relativo hace que se consideren los matices de nuestra vida. Yo puedo tomar una copa de vino porque quiero hacerlo, pero yo no quiero convertir mi relación con el alcohol en una relación viciosa, en una relación tóxica, en una relación autodestructiva. Yo quiero ir a mi trabajo, pero no quiero que mi trabajo absorba mi vida. No por eso voy a renunciar directamente al trabajo. Me voy a salir. Voy a trabajar y a tener una medida que respete lo que yo he decidido después de cuestionarme cómo es mi vida, cómo me siento con mi vida. Y es aquí donde llegamos a la afirmación de un ser ético
en tanto un ser libre. El juicio de nuestras acciones depende de dónde las estemos viendo, lo hemos señalado. Y existe para el ser humano la posibilidad de cambiar de visión. Una vez que yo puedo pararme desde otro lugar, puedo ver cosas que yo no había visto antes. El problema y el trabajo de un ser ético es deconstruir primeramente con el cuestionamiento lo que yo creía de cierto, no por cierto, sino por que me lo dijeron cierto y yo no lo cuestioné. Y posteriormente, después de haber luchado contra ideas prefabricadas en mi mente, en mi historia personal, abro la posibilidad, abro la puerta después de estar constantemente taladrando, trabajando, cuestionándome, abro la posibilidad a moverme de ahí, a moverme de las cosas que yo estoy haciendo y de cómo las estoy haciendo. Me estoy transformando. Un ser ético, desde el punto de vista de la ética relativista que les estoy proponiendo, un ser ético es aquel que tiene la capacidad de transformarse a sí mismo, esto es, de transformar su visión de las cosas, de poder salirse de un surco, así como los surcos donde se siembra las semillas, poder salir de este surco en el que yo fui metido y pasarme al que yo quiera, a otro surco. Esta es la libertad ética, poder armonizar mi vida, la vida que yo llamaría exterior, la vida profesional, la vida donde yo voy a trabajar con mi trabajo cotidiano. Tratar de que esta decisión entre lo cotidiano, lo profesional, lo exterior y lo interior sea cada vez más difusa y que pueda haber una armonía entre lo que yo hago afuera de mi casa y lo que yo hago adentro, y que la puerta sea desvanecida y tender un puente. Si yo puedo tender un puente entre lo que hago en mi trabajo y lo que hago en mi vida cotidiana, mi trabajo va a nutrir mi vida cotidiana y mi vida cotidiana va a nutrir mi trabajo. Y yo voy a poder aspirar en la vida misma, no me tengo que morir y irme a otro lado para poder aspirar a eso, voy a poder aspirar a la libertad. Y aspirando a la libertad voy a poder aspirar a la plenitud. Y en tanto yo me esté conduciendo hacia la plenitud de mi propio ser, a la liberación de mi ser, yo podré estar en un estadio ético. En este caso, la ética ya no solo es hacer las cosas bien. La ética es cómo haces las cosas y hacia dónde orientas las cosas. Y si te orientas hacia la libertad y hacia el autoconocimiento y la plenitud de tus acciones, entonces estarás encaminado hacia la ética. Serás alguien ético. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Les agradezco a todos por su escucha y está ahí. Bueno, empecemos. Si tienen algunas dudas, todas las que surjan, pues con gusto comentémoslas. Muchas gracias, Orlando. La verdad, muy interesante todo lo que nos platicas y nos dejas ver en términos de cómo la ética atraviesa esta, o nos sugiere esta introspección en términos de lo que nosotros hacemos tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida laboral o profesional o estudiantil, ¿no? ¿Nos podrías comentar algo? Bueno, abrimos en este momento la sesión de preguntas para el licenciado Orlando, de las cosas que no hayan quedado claras o que quieran que profundicen algo más. Y podrías hablarnos un poco en términos de esta tecnología que tú hablas, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos identificar una ética? Por ejemplo, en el caso de la clonación, ¿no?
Hace un par de años, unas décadas ya, hablábamos de la clonación de ovejas, ¿no? Dolly, que fue la primera oveja clonada. Si Dolly no fuera una oveja y fuera una persona, ¿cuáles son las implicaciones éticas, ¿no? Por ejemplo, que nosotros o que este equipo de científicos que lo desarrolló o en donde se hizo este experimento, tendría que enfrentar o no, o desde esta perspectiva que tú propones de determinismo, las implicaciones éticas de ese equipo de investigadores no serían las mismas para las implicaciones éticas para el resto del mundo. Pero ¿cuáles serían, o no es solamente una ética, son muchas éticas? ¿Cómo podríamos trabajar esto desde la parte humana, desde la parte, o sea, la parte científica, las repercusiones de la clonación humana, por ejemplo, ¿no? Me parece un tema muy interesante, también por lo polémico que ha llegado a ser, y creo que quisiera abordarlo a partir desde una asimilación. Hoy día hemos y somos capaces de tener la eutanasia. La Ujú. eutanasia es algo que se está permitiendo cada vez más en distintos países. Y la premisa de la eutanasia es que tú puedes tener acceso médico a tu propia muerte y que esto no va a ser castigado ni va a ser polemizado. Entonces, las premisas básicas de la eutanasia es que el paciente tenga una completa conciencia de su condición, y si esta condición en algunos países es terminal y tiene que ser terminal, va a ser permitido. ¿Y qué significa tener completa conciencia de las condiciones en las que estás? Una vez más, es poder tener un proceso de autoconocimiento y que el proceso de autoconocimiento te pueda dar los parámetros para actuar. En este caso, yo conozco muy bien cuál es mi condición médica, lo evalúo también con mi familia y abarco distintas esferas a través de un cuestionamiento y, por supuesto, una introspección. Realmente yo quiero esto, quiero hacer esto, cómo me siento, y tomo una decisión. Y justo por eso lo estamos permitiendo, porque tenemos un pleno conocimiento tanto como del paciente como de los procesos médicos que van a involucrar una eutanasia, y entonces podemos llevarlo a cabo. El punto con la oveja Dolly, por ejemplo, trasladando al terreno de los humanos, es si tenemos un pleno conocimiento de las implicaciones que eso puede llegar a tener y del, en este caso, el clonado. Pongamos un ejemplo. Yo participo voluntariamente para que mi ADN sea clonado y que salga otro yo ahí, chiquito, con la misma apariencia. Entonces, yo técnicamente al estar haciendo eso, estaría modificando mi estatuto legal, porque si es alguien igual a mí y va a ser de mi propio ADN, bueno, técnicamente estaría, estaría perdiéndose este terreno de la identidad. Yo ya no sería únicamente yo, sino que habría otro. Primeramente tendríamos que evaluar la legalidad del asunto. Bueno, no sé si primeramente, pero uno de los puntos que se tendrían que tratar es la legalidad del asunto. Esa persona que van a ser sería yo, sería como mi hijo, ¿cómo se trataría legalmente? Por otro lado, estoy dispuesto o conozco las repercusiones de poder ver a otra persona igual a mí, igualita. Bueno, supone que ese es el punto de la clonación. Yo tendría como unas facciones muy parecidas, claro, dependiendo de si tuve una alimentación igual, porque si ahorita, no sé, yo comiera un poquito más y entonces engordara un poco y al clonado todo el tiempo lo tuvieran así como en un régimen de ejercicio, bueno, ya no seríamos tan iguales, ciertamente. Y por otro lado, la parte científica de las implicaciones que eso podría tener para el cuerpo, para el desarrollo genético del individuo clonado, y cómo viviría la vida el individuo clonado. Se le diría que fue clonado, se le diría toda la verdad, que en este caso yo pienso que
porque estoy yo proponiendo una ética base del autoconocimiento y de la profunda introspección que tendría que darse así como a los niños adoptados. Oye, mira, se te explica tu historia, ¿no? Cuando uno va a adoptar, pues le tienen que decir, el niño fue adoptado, tienen que decir la experiencia cómo fue, y sin embargo eso no evita que pueda darse un vínculo de padre e hijo con todo el pleno conocimiento del niño. De hecho, eso lo refuerza. Casos contrarios ha sucedido de que el niño se entera a los 20 años que es adoptado y de repente entra en una crisis muy fuerte por justo el desconocimiento. Lo que se busca a partir de una ética, una ética introspectiva, es que no haya un choque de desconocimiento, sino que todo lo que se pueda preguntar y cuestionar sea cuestionado. A la luz, por supuesto, pública, que la sociedad también pueda participar preguntándose por el beneficio o la intención, en este caso, de clonar a un ser humano. La, el, el fin o el afán científico de conocer cómo sería esa realidad es muy válido, siempre y cuando haya un acuerdo sobre que esté basado en el conocimiento de las implicaciones que eso podría tener. Y estos puntos que mencioné son los que primeramente me vienen, eh, sí, son las primeras impresiones acerca de cómo se podría abordar ese evento a la luz de un autoconocimiento completo, profundo y crítico, más que otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente que un tema polémico y pues interesante de reflexionar, ¿no? Nos está preguntando en el chat Susi Rojano. Ella pregunta si las leyes entonces son una ética no libre, unificada en la sociedad. ¿Es entonces malo tener las leyes al no contemplar la gama de perspectivas de cada acción? Es una pregunta muy, muy, muy buena, muy, muy buena. Es una pregunta que hasta la fecha discutimos constantemente en filosofía, sobre todo en el término jurídico. Las leyes deben de estar en constante modificación. Deben de estar en constante modificación porque están al servicio de las circunstancias de los individuos. Una ley no puede permanecer y no puede darse como universal porque universal solo es el cambio. Una ley universal no puede existir en tanto pretenda permanecer y alojarse a través del tiempo, o si pretende eso, tiene que estar dispuesta a ser modificada. Las leyes no son malas ni son buenas en el sentido, justamente volviendo al sentido absoluto. Son malas per se, son buenas per se, son construcciones que hacemos que nos sirven para un propósito. En este caso, nuestras leyes nos están conduciendo y valdría la pena que cada individuo, desde su propia capacidad de cuestionamiento, se preguntase por las leyes y en un acuerdo colectivo, como lo sucedía, claro, no es una comparación en cantidad muy precisa, porque en Grecia y en Atenas, pues la población eran como 700 personas que discutían desde su propia, del cuestionamiento propio, el bien y las leyes que deberían de darse para la sociedad. En este caso, somos 120 millones de personas y sin embargo, todos tenemos y vivimos en una colonia, tenemos vecinos. El punto es incentivar el diálogo, el autoconocimiento propio con el autoconocimiento del otro, escuchar lo que el otro ha reflexionado de sí mismo para con las leyes y empezar a hacer acuerdos y diálogo, que haya cada vez más diálogo, evitar esta postura de los que están arriba, los que mandan, los que hacen las leyes y los que las recibimos y las ejecutamos. Y que si no las ejecutamos, pues nos toca la cárcel, nos tocan ciertas sanciones. Que los de arriba y los de abajo no sean unas clases separadas, sino que los de abajo, en el sentido de la clase que no es política, sean también políticos y que no haya ni una clase política ni una clase pues trabajadora, sino que todos tengamos una participación política. Pero ese es el problema. ¿Qué necesitaría una participación política colectiva? Cuestionamiento propio de mi vida, de mis acciones, de cómo vivo, para yo entonces yo poder proponer a los demás
mis ideas en relación a cómo estamos viviendo todos, porque compartimos modelos, compartimos el camión, compartimos el tráfico, compartimos las vías, la comida, los supermercados. Entonces valdría la pena que a partir de un cuestionamiento individual de cómo yo vivo eso que compartimos, sería más ideal cambiarlo por otra cosa y que el otro me diga, yo estoy de acuerdo en eso, yo pienso que no, y estar abiertos al diálogo. Creo que eso es lo más importante siempre, estar en una postura no de absolutismo, no de fijeza de esto es así y siempre tiene que ser así, sino pues yo puedo cambiar mi visión porque yo estoy en constante cambio y las cosas que yo sé ahora no son ni ciertas, ni absolutas, ni permanentes. Muy bien. Tenemos otra pregunta de parte de la autora, de la profesora Isabel Moreno. Dentro del ámbito de la sustentabilidad existen muchísimos dilemas éticos y morales. Siento que a veces nuestra percepción de la moralidad no se adapta por completo al plano físico del planeta o al comportamiento natural de los sistemas terrestres. Ante la toma de decisiones, creo que es difícil elegir caminos sin afectar a nadie o a nada. Ante este tipo de situaciones, hablando desde la ética, deberíamos guiarnos desde nuestra perspectiva moral o de la científica. ¿Hay alguna forma ideal para unificar ambas? Vaya, qué pregunta y qué agradecido me siento porque haya surgido, porque hay un parámetro filosófico que llamamos modernidad y surge a partir de Descartes, el cómo se va a dar la observación de la naturaleza y en qué términos se va a dar la naturaleza. La naturaleza dividida del ser humano surge a partir de propuestas como la de Descartes. El mundo está a nuestro servicio de investigación y al servicio de nuestras utilidades. Entonces, el mundo como objeto de observación es un mundo en un sentido más como objeto que como sujeto. Entonces es muy interesante acercarnos a la consideración que existe, ¿no? Orgánica de la naturaleza, pero también a la manera en cómo nosotros somos esa naturaleza. Este es el punto. La división filosófica, y yo pienso que es ontológica, de cómo nos enseñan el ser, yo quién soy y la naturaleza qué es. No nos enseñan que nosotros somos también una naturaleza. Tenemos procesos como por ejemplo la respiración, es uno de los más claros. La respiración es un proceso inevitablemente simbiótico con la naturaleza. La naturaleza nos provee de la respiración y nosotros estamos configurados orgánicamente y evolutivamente para poder responder a la respiración. El punto de vista es que nosotros como seres humanos nos cerramos en unas murallas en el que discutimos nuestra propia condición, separándonos de ese estado de naturaleza, que claro, antiguamente fue un poco más duro, había depredadores, se entiende que nos hayamos protegido. Sin embargo, la protección que tuvimos rebasó, en algún momento de la historia, rebasó la, la visión que teníamos de eso que antes eran nuestras murallas, o sea, toda la extensión de la naturaleza. Nos empezamos a crear un mundo artificial, un mundo con propias cosas, hasta creamos nuestras propias plantas artificiales. Entonces, la pregunta y la cuestión aquí sería, ¿qué tan dispuestos y cómo le vamos a hacer para salir de esas murallas, para abrir puentes de reconocimiento hacia lo que ya somos, que es naturaleza? Nosotros somos naturaleza, no está el ser humano y la naturaleza. Si podemos trabajar individualmente y conjuntamente para entender, como lo decía Lao Tse, esto es una frase que me gusta mucho, lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Cuando entiendas la gran verdad de que lo que te haces al otro, lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo, ¿no? Habrás entendido el Tao. Entonces, el otro, como naturaleza, es uno mismo, justo por ejemplos como la respiración, la comida, la alimentación, ¿no? Cómo se sintetiza la vitamina D por la luz solar. Cuando entendamos que estamos
al momento de arrasar con los bosques, de arrasar con los recursos, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, en ese momento quizá vamos a poder tener una mayor conciencia de la pregunta, ¿qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y por otro lado también, resaltar, por último, resaltar que ni siquiera es extraer recursos, por ejemplo. Una vez más volviendo a lo relativo, no se trata de extraer recursos, no, así de no hacer eso, de repente, ¡fum!, volver al rudimentarismo de las épocas antiguas, sino una vez más la dosis de lo que hacemos. Por ejemplo, una práctica muy común de las civilizaciones antiguas era cazar en ciertas temporadas, que respetaban y se tenía conocimiento de las épocas de reproducción. No se caza en reproducción porque entonces no se permite a la especie otra vez volver a desarrollarse. La dosis de nuestras acciones determina mucho el resultado de ellas. No se trata de repente no escarbar a las minas, sino tener la conciencia de una dosificación de lo que se necesita verdaderamente. Y en este caso apuntamos directamente a esta ideología de consumista y de todo nuevo. Un celular nuevo cada año significa que se tienen que estar sacando constantemente recursos para que cada año haya algo nuevo. Pero si entonces proscribiéramos la obsolescencia programada y tratáramos de que las cosas tuvieran una duración, una calidad, estaríamos gastando menos recursos para poder satisfacer las mismas necesidades, porque estamos enfocándonos ya no en el qué, sino en el cómo. Sí, definitivamente, bueno, el mercado también influye mucho, ¿no? Esto de la obsolescencia programada que comentas, se hacen cada vez más coches electrodomésticos, todo lo que esté en el mercado se hace con una vida útil muy corta para que constantemente tengas que volver a comprar, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con políticas que iniciaron en 1920, con la depresión. Vamos a otra pregunta y dice, ¿cómo podemos aspirar a una completa libertad si desde el principio el hombre está ya condicionado por una misma libertad determinada? Sí, esta es una pregunta muy buena porque justamente de alguna u otra manera no podemos escapar a las condiciones en las que ya nacemos. En el sentido quizá más principal de esto, más básico, diríamos, como lo decía Platón y la filosofía antigua en general, estamos ya atrapados en un cuerpo. Tenemos que comer, tenemos que dormir, ¿no? Tenemos que hacer ciertas necesidades, porque de lo contrario vamos a empezar a experimentar un dolor atroz, ¿no? No orinar por 3 horas, pues puede llegar a taparte la vejiga y te revienta. Estamos condicionados, sí, por nuestro cuerpo, por la manera en cómo nos comportamos socialmente. Hegel diría, estamos también condicionados por la fortaleza de las especies, ¿no? Siempre el más fuerte va a buscar la sumisión del más débil. Estamos condicionados por un montón de cosas. Y la diferencia del condicionamiento y de la libertad no radica en no hacerlas o no estar insertos en ese programa. Radica en la conciencia que tenemos del lugar en el que estamos y del programa que seguimos. Porque de tal forma podríamos tener acceso al cambio de ello. Como decía en la última frase, los juicios humanos, los juicios de las acciones no dependen de las acciones mismas, sino de las circunstancias. Y existe para el ser humano la posibilidad de cambiar de visión. Y no significa que tengamos que irnos a vivir al Himalaya, por ejemplo, y despojarnos de toda nuestra materia para poder tener una libertad. Sin embargo, podríamos estar viviendo en una ciudad aglomerada como lo es esta, en un departamento con una estructura muy similar a lo de los demás, tener dinero en la bolsa, quizá, sí, tener un coche que manejamos diario, y no por eso perder nuestra libertad, porque estaríamos viendo todas estas cosas como lo que son, materia que se va a bueno, no a desintegrar, sino materia que va a perecer en algún momento. Y yo no baso mi ser, mi persona, volvemos a la pregunta de quién soy,
yo ya no soy mi coche, yo ya no soy mi departamento, yo ya no soy mis tenis. Mi libertad no depende de que si mis cosas se rompen o no. En este caso yo no soy lo que dicen de mí, por ejemplo, ¿no? Esta es una muy común. No podemos controlar los juicios ajenos, ¿cierto? No podemos controlar que la persona de atrás nos pite y nos lamente. Sin embargo, podemos tener acceso a la manera en cómo reaccionamos a ella. La libertad surge, en este caso, directamente de la visión que tenemos de las cosas. Porque apelar a las cosas solo nos va a producir un sentimiento muy profundo de impotencia, de no poder cambiar ese mundo, porque ya está tan ahí, tan determinado, que es una impotencia, un constante conflicto de por qué, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no lo puedo cambiar? E intentar cambiarlo es un desgaste muy profundo que casi siempre y casi todas las veces termina con la insatisfacción de no haberlo conseguido. Sin embargo, yo puedo cambiar mi visión de las cosas que yo tengo. Puedo cambiar mi visión de mi coche, la visión de mis amistades, la visión de mis compañeros de trabajo. En este caso, es como cuando decimos, tú me hiciste enojar. Y la perspectiva desde esta ética sería, ok, realmente esa persona no me hizo enojar, sino que sus acciones, sus condiciones, yo las tomé, yo agarré esos fenómenos para producir en mí un clima de enojo. Entonces yo mismo decidí enojarme agarrando esos datos, yo mismo me decidí enojar. Yo mismo me produzco los sentimientos a partir de la interpretación que hago de las acciones del mundo y de los demás. Entonces, la libertad radicaría en desde dónde estoy parado y cómo veo las cosas. Muy bien, muchas gracias. Hay otro comentario de Yeshua en el chat con relación a su idea particular de lo que sería la clonación o no. Bueno, ahí te lo dejo para que tú luego lo revises. Y no sé si ya estaríamos dando por terminada la sesión. Muy interesante. José Luis, no sé si quieres comentar algo ya para finalizar. Muy interesante tus aportes. La verdad, me recordó mucho mi clase de filosofía. Interesante todo. Gracias. No, pues nada más agradecerte, Orlando. Sin duda un tema que hay que verlo con despacio, ¿no? Y, Sí. y razonarlo mucho. Y curioso porque es un tema que en ciencias de la Tierra o en geografía aplicada parecería muy ajeno, pero no, estamos siempre rodeados de todo eso, ¿no? Y creo que las preguntas han sido muy inteligentes y que se enmarcan precisamente desde la óptica de estudiantes que están pues interesados en lo que está pasando en el medio ambiente, en lo que está pasando también en las sociedades, y que yo creo que queda para la reflexión. Sin lugar a dudas, eso es un video que habría que revisar. Los que no lo pudieron ver, pues habría que verlo. Y me gustaron mucho las preguntas de... Tenemos unas alumnas y alumnos muy abusados, como te puedes dar cuenta, y muy preocupados también con todo lo que está en su entorno y cómo poder entenderlo mejor, ¿no? Para actuar en una sociedad que, bueno, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Hay que entender todo lo que pasa alrededor para tomar las mejores decisiones. Pero en fin, pues nada más agradecerte, Orlando, esta presentación y bueno, aquí es tu casa para futuras intervenciones. Y Pues yo les muchas agradezco. gracias. Ya acabas de recibir también tu reconocimiento, te lo acabo de enviar. Entonces, te agradecemos mucho y como dice el doctor Palacio, aquí están las puertas abiertas para que luego podamos crear a lo mejor algún tema de debate o alguna mesa de discusión en donde podamos centrar temas en particular, ya como los que expresó la profesora Mejía o de los compañeros ya in situ sobre las licenciaturas sobre ciencias de la Tierra, sobre geografía, que también son problemáticas que también tendrían que reflexionarse desde una parte filosófica, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor José Luis, por la invitación. A todos los participantes del CECID, ENCID, perdón, a todos los participantes del ENCID, a todos los estudiantes que estuvieron aquí acompañando y
modificando también esta presentación con sus excelentes preguntas. Muchas gracias por las preguntas y una vez más, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima.